Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3 es el que estamos queriendo subrayar. Aquí hablábamos primero del 1 al 5 sobre los hijos de David nacidos en Hebrón. Y de cierta manera nos hablaba en dos elementos importantes subrayados. Primero, que la guerra entre la casa de David y de Saúl era interminable. Al mismo tiempo era David el que poco a poco iba cada vez más fortaleciéndose, en cuanto que la casa de Saúl se iba declinando. Abner es el que está al frente de la casa de Saúl, a pesar de que Isboset, el hijo de Saúl, había sido proclamado rey en Mahanaim, pero decíamos que es una pantalla simplemente. Y entonces ya el autor sagrado desde un comienzo nos va pintando eso es lo que de a poquito te va mostrando. Dentro del contexto histórico, cuando nosotros no cumplimos o no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no nos empeñamos en hacer el camino de la voluntad de Dios, ciertamente que después también caemos nosotros en la falta de disponibilidad, porque vea en realidad la falta de una verdadera disponibilidad hacia Dios, una verdadera disponibilidad hacia el Señor. Y ahora, queridos amigos, hoy en este día queremos subrayar el versículo 5, y desde aquí del versículo 5 hasta que será la muerte de Abner, hasta el versículo 21 todavía, que es todo un preparativo, digamos, en donde se nos va mostrando cuál será la suerte de Abner. Luego la muerte en sí del 22 hasta el versículo 27, muerte de Abner. Y bueno, después aquí hay que mirar un poco qué es lo que había pasado, porque Abner quiere el poder en Israel. Y eso luego él ya lo estaba llevando, solamente que ahora él quiere ya directamente, ya es con documento, ya es lo quiere documentar de que es él el que está mandando. Isboset 2 años, apella, no aguanta, a Montema. Es Abner el que en realidad está llevando el ejército. Yo pienso que en las historias de la humanidad, los que siempre llevaban adelante el poder casi siempre son los que tienen el poder de las armas, ¿verdad? Casi siempre, en nuestra historia, lastimosamente, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia nos va describiendo en todas partes. Pero viste que la Biblia es una observación profunda, y la observación profunda de la Biblia es sobre la actitud del hombre. Porque en la medida en que la actitud del hombre se deteriora,
entonces comienza a actuar esa actitud del barete a llevar. Porque se la manda, porque se haré con la plata, porque se upea. Plata, poder y placer, ¿viste? Se upea la se pella ya vos. Y tenemos muchos que han pasado por esa experiencia dentro de nuestra historia de humanidad. Dentro de nuestra historia de humanidad. Es una pena, ¿verdad? Pero el mundo va así, caminando. Ojalá, obviamente que sea la entre chiste y de veras ella vi. ¿Será que en el año 200.000 después de Cristo, será que, qué será? ¿Será que vamos a llegar a una verdadera paz, a un verdadero entendimiento? También yo alguna vez pienso y reflexiono porque digo, es formal de la inteligencia artificial, de la inteligencia del hombre. Entonces, como que estas máquinas, estos robots, la inteligencia, ¿verdad?, artificial, es como que la que va sustituyendo al hombre, pero sobre todo sustituir en el sentido de una organización. Y yo con eso, queridos amigos, estoy demasiado de acuerdo. Se gustaba. Hoy me tenía una página y 4 páginas que se fue a estudiar más de un año, se fue a Estados Unidos a estudiar sobre estas cuestiones. El futuro, ¿verdad?, que se va a manejar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Tengo ustedes que también en día ya ella va la niña organizada, por ejemplo, en el aspecto político. Yo pienso luego que en el futuro la política tiene que ser llevada por la inteligencia artificial. A veces va a entender ya como es la corrupción, ahí pone a entender, pea, hemos andado, pea. Pea y ya no, pea o mondá, porque hoy cuando la inteligencia artificial es peite tamaño de. Pe fulano pea ni oiga ni hoy, ni pe botar, ni pe mañana, ni belleza. Y entonces que sea la inteligencia artificial al servicio de nuestra organización política. Y por ahí te ande. Ya bebetean, llévate. Estaba pensando nomás porque es la capacidad, ¿verdad? Porque ya te va a hacer todo, porque la inteligencia artificial tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces, sin un milésimo de error. Y eso es lo que necesitamos. Porque aquí, a pesar de que nosotros pues somos más que una inteligencia artificial, si queremos, ¿verdad? Porque el hombre es insustituible. Pero nuestro problema, pues, es honestidad. Apenas hay un problema. Así es que, ya mañana, opera, se calcula, será que en el año 200.000, ya japonata, imagina, coña de netame. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 y hoy estamos subrayando el versículo 5. Abner que quiere el poder en Israel. Abner que quiere el poder en Israel. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es importante, actitudes. Estos son los famosos golpes de Estado, y de verdad, en nuestra terminología actual. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Ambas eran las niñas de Ubed. Y porque en realidad el que siempre estaba manejando el poder sobre el ejército de Saúl era Abner. Abner es el que va al frente, ¿verdad? Ciertamente que capítulos anteriores del primer libro de Samuel nos pintaba y nos daba la figura de Saúl como el que actuaba, como el que estaba al frente, o sea, eso no hay dudas y no hay problema. Pero la realidad es que detrás de todo esto, el que maneja al ejército, el que maneja a los soldados, siempre fue Abner. Y por eso es que incluso en el capítulo 26 de ese primer libro de Samuel, David le había echado en cara a Abner de lejos, etcétera, niña, tendé la red, etcétera. Y ahí le muestra la nave, la nave, la lanza, todo eso. Y entonces le demuestra, ¿verdad? Le demuestra que no le cuidan al rey de Pituar y Co, etcétera, etcétera. David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner: Abner, ¿no respondes? Abner respondió: ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner: tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. Porque a él le puso Saúl, ¿verdad?, al frente de la tropa de Israel. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor? Aquí le está tirando todo encima, ¿verdad?, todo el faro. O soy el encargado, ¿verdad?, guardia personal, guardaespaldas del rey. No está bien lo que has hecho, le dice David, le echa en cara, ¿verdad? Vive Yahvé que ustedes merecen morir. Mirá por lo que le dice. Es un desafío tremendo, ¿verdad?, de parte de David. Merecen morir por no haber protegido a su Señor. Ustedes, entonces aquí cometieron un delito demasiado grande. Ustedes merecen morir por no haber protegido a su Señor. El ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey, ¿viste? Porque ellos pueden llevar horas, tomó la lanza del rey, llevó consigo, y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Vea entonces, ahora Hashui lleva un mondaje. Pero eso era para mostrarle, ¿verdad? Y todo tiene un significado profundo. El jarro de agua, el agua, la fuente, lo elemental. Te hemos sacado la fuente. Al rey le hemos sacado la fuente, lo esencial. Jarro de agua, el agua viva. De Dios mismo, la presencia, la protección de Dios, la fuente. Apearon allí. Pues ya entiendan allí, uno llama, no, enseguida, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para decirle? Moire y utacoana. Te hemos sacado lo esencial y lo fundamental, que protege la vida. Y por otra parte, aquí tenemos la lanza, es la defensa.
la defensa de acuerdo a nuestras cualidades, capacidades que el Señor nos ha dado para defendernos contra todo mal. Pero Ana, vos estás, querido rey Saúl, estás desprotegido. Y mira un poco a Abner también. El que tenía que protegerte, el que tendría que ayudarte, el que tendría que estar a tu lado con Ana, va eve. Diga tuyo ya, pon va eve, ando ya pollo y va eve. Así es que, estos dos signos y símbolos son esenciales y fundamentales para darnos justamente a entender que Abner, a pesar de que tendría que cuidar más al rey, está más preocupado del rey, lo que él se preocupaba era de sí mismo. Y por eso dice, mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y de David, Abner fue consolidando él su posición en la casa de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñan de Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor en este día, en esta jornada. La carta a los Hebreos, capítulo 7, del 1 al 3 y luego del 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia, y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre, el sacerdote de la nueva alianza, a semejanza de Melquisedec. Se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Queridos amigos, en este ejemplo tan lindo de la bendición de Abraham, la bendición de parte de Melquisedec. Pero que no sabemos cuál es el origen, porque en realidad es el amor infinito de Dios, la misericordia infinita de Dios hacia su pueblo. Y por eso también somos agradecidos a OPBI. Abraham y ofreció, dice, el diezmo, la 10ª parte de sí mismo. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Significa nuestra corresponsabilidad. En el aspecto económico de los negocios, nosotros decimos que damos el 10%, pero también hablamos de una responsabilidad social de las universidades, de las empresas,
Esto todo viene de aquí porque hay una responsabilidad dentro de la comunidad. Porque dice que era rey, Melech rey, de justicia en primer lugar, Sedek, Melki Sedek, y al mismo tiempo él es rey de Shalom, Jerusalén. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? De la paz. Si queremos la paz entre nosotros, en nuestra nación, en nuestra vida, tenemos que buscar la justicia. Y eso quiere decir ser responsables con nuestra comunidad, ser responsables con la humanidad, anilañan de egoísta, sino que mirar el bien común. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Estamos, queridos amigos. Hoy subrayamos este versículo en que ya Abner está entrando aquí. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Importante, ¿verdad? Porque esto nos va mostrando y nos va diciendo a nosotros que el interés de Abner no era luego tanto entonces de dar el poder o seguir con Isboset. Bueno, Isboset es el hijo de Saúl. Él va y lo trae. Él conocía entonces a alguno de los hijos de Saúl. Bueno, porque nosotros conocíamos solamente 3, aquí aparece un cuarto hijo, Isboset, hijo de Saúl, lo trae, lo proclama rey, lo pone al frente. Pero claro, posiblemente este Isboset es muy joven, ¿verdad? Es muy joven. Abner es el primo de Saúl. Siempre estuvieron juntos, o sea que más o menos son llave guayas, de verdad, casi de la misma edad. Conocen, luchan, caminan juntos. Este ya es un sobrino, o ¿cómo podemos decirle? Porque sí, es un sobrino, porque ellos son primos, ¿verdad? Saúl y Abner, un sobrino segundo, hijo de su primo, ¿verdad? Hijo de su primo. Y entonces le trae a este sobrino, Isboset, y le pone como rey. Pero claro, seguramente que era muy jovencito, Isboset es muy jovencito. ¿Quién es el que tiene toda la experiencia? ¿Quién es el que tiene toda la fuerza de la experiencia de la lucha, de llevar adelante un ejército? Imagínense lo que significa eso. Traerle a Isboset, ¿quién es este? La tropa, el ejército. Y bueno, más o menos por ser el hijo de Saúl, que ahora es el rey. Pero nosotros sabemos bien, ¿verdad? Que sobre todo cuando hay otras experiencias y cuando hay otros elementos por detrás. Y cuando nosotros, en síntesis, nañamandai, dayaeco y el poder, ¿verdad? Aquí Abner es el que maneja todo. El viejo zorro, el viejo zorro. Este es el viejo zorro, el Abner, porque él siempre estuvo al frente del ejército. Él estuvo siempre al frente de la gente. Entonces lo único que está haciendo es, así como decimos siempre, como el titiritero, busca a una persona que ciertamente va a responder al interés del titiritero, porque el titiritero hace lo que él quiere con las marionetas, mueve las teclas y los dedos como quiere.
Y entonces, nosotros, ¿qué estamos siendo, queridos amigos? Y estamos siendo lastimosamente corruptos. Vea la palabra exacta, corruptos, ¿verdad? O sea, nos corrompemos respondiendo a un pedido que en nuestros cabales, en nuestra reflexión verdadera, nosotros no lo haríamos. Supuestamente no lo haríamos. Pero Hering, un gran teólogo de la moral, justamente te habla un poco de la conciencia errónea. Es interesante, pero ahí ya tenemos que entrar en el plano de la moral. Pero como al estudiar la Biblia nosotros estudiamos, en realidad estamos estudiando, queridos amigos, el plano de la moral, ¿verdad? Porque son actitudes. Actitudes de las personas. Cómo nos movemos, cómo actuamos. Y dice que primero es la cuestión de la guerra entre la casa de Saúl y de David. Continúa la guerra, sigue la guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es la guerra. Bueno, entre Saúl, la casa de Saúl y la casa de David. Pero siempre cuando hay estos problemas, cuando hay estos disturbios, entonces ahí se aprovecha un poco para todo, ¿verdad? Ahí entra todo, porque como hay disturbios, nunca podemos concentrarnos en un solo elemento para pelear y atacar solo ese elemento. Eso es como famoso los médicos cuando dicen ahora que estamos tanto con los problemas del cáncer, famoso metástasis, o yarrapama, metástasis en el cuerpo, metástasis en el organismo. Entonces, como hay esa metástasis, por todas partes está atacando. Ataca el riñón, el hígado, ataca todo, el estómago, hambre por todas partes. Entonces, de ella ni cuando iba muy otro para ella, pero que ella popeaba, haciendo de pepe, que entonces te encontrás en una confusión. Y aquí también, él está aprovechando de esta situación de mucha corrupción, de mucha guerra, de muchas dificultades. Entonces, ¿qué hace? Ahora que hay mucha confusión y que nadie se da cuenta, yo comienzo a posicionarme. Él dice, comienza a consolidar su posición en la casa de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A pesar de estar recostado sobre un lecho de piedras puntiagudas, con sus pies atrapados en agobiantes cepos, su cuerpo descoyuntado, flagelado, desgarrado en carne viva y con severas quemaduras, las exultantes alabanzas a Dios que entonaba la voz estentórea del diácono Vicente rompían la espesa oscuridad del silencio opresivo y la fetidez de la sórdida mazmorra en la que por venganza lo había confinado su torturador, el airado prefecto Daciano, a quien había humillado al decirle: te engañas, hombre cruel, si crees afligirme al destrozar mi cuerpo. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro y que solo está sujeto a Dios. Y justamente esa respuesta, que recordaba en la negrura de su celda, le daba más fuerzas y confianza y alegría para seguir cantando salmos y glorificando a Dios con fruición. Cuando más embebido se encontraba en sus cánticos, un coro de ángeles comenzó a acompañarlo en sus canciones y poco a poco se fue inundando de luz el lóbrego calabozo. Las cortantes lajas
se transformaron en suaves y olorosos pétalos que mitigaron sus tormentos, y las melodías angelicales se convirtieron en un anticipo de la gloria celestial que nuestro Señor Jesucristo le reservaba como premio a su fidelidad. Al enterarse Daciano de lo que estaba sucediendo, ordenó, para que se recuperara con el fin de que resistiera la próxima tanda de refinados suplicios, ordenó que lo trasladaran a una habitación cómoda, pero una vez instalado en una mullida cama, el diácono Vicente murió en la paz del Señor. Vicente, nacido en Huesca a finales del siglo III, era el primogénito de un alto funcionario del Imperio Romano que lo tenía destinado a la política, pero su piadosa madre le confió su formación al obispo de Zaragoza, Valerio, quien estimuló su vocación religiosa con emotivos relatos sobre las vidas de los mártires. Luego lo orientó en el estudio de las Sagradas Escrituras y una vez preparado, le confirió el diaconado. Por su liderazgo, pulcritud, humildad y piedad, el obispo Valerio, que era tartamudo, le confió la delicada misión de predicar en su lugar, labor con la que se ganó el corazón de los feligreses, y muchos paganos, seducidos por su fogosa elocuencia, abrazaron la fe cristiana. Como su labor ponía en peligro el culto romano centrado en la figura de Diocleciano, que se había declarado Dios, y como los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificios, este emperador desató una feroz persecución contra ellos. Y para hacerla efectiva, envió al cruel Daciano, quien al llegar enfiló su furia contra el obispo Valerio y su arcediano Vicente, que eran las cabezas visibles de los cristianos de Zaragoza, España, con la creencia de que si los vencía, los demás se acobardarían y renunciarían a su fe, pero se equivocó de medio a medio. Como el obispo Valerio y el diácono Vicente eran muy respetados y queridos por todos los habitantes de Zaragoza, Daciano, en previsión de una posible revuelta por su captura, los hizo caminar descalzos hasta Valencia, sin concederles descanso, ni darles agua o alimento alguno, y en las afueras de la ciudad se detuvo la caravana en un hostal, en cuyo patio permanecieron atados a un poste toda la noche. Y al día siguiente fueron llevados ante el cruel prefecto, que trató de seducirlos con honores y dinero, pero Vicente, que hablaba en nombre de Valerio, le dijo: no creemos en vuestros dioses, solo existen Cristo y el Padre, que son un solo Dios. Nosotros somos siervos suyos y testigos de esa verdad. Arráncame si puedes esta fe. Entonces Daciano, al ver que el anciano prelado no representaba peligro, lo desterró y ordenó que a Vicente el diácono se le aplicaran los más variados suplicios, comenzando por atarlo de las manos y pies a cuerdas independientes, de las que lo alaron en distintas direcciones hasta descoyuntarlo. Pero como él no cesaba de alabar a Dios, le desgarraron el cuerpo con garfios de hierro y a pesar de ello seguía dando gracias al Señor. Entonces lo colocaron sobre una parrilla al rojo vivo y encima le pusieron una plancha ardiente. Aún en esas extremas condiciones, continuaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En vista de su obstinación y resistencia, decidió enviarlo a la mazmorra más tenebrosa de la prisión, porque albergaba la esperanza de que la oscuridad, la fetidez, el silencio y el aislamiento doblegaran su altiva fe. Y fue esa misma noche que se presentó el cortejo de ángeles que lo visitó en esa lóbrega celda, le abrió las puertas del cielo y no murió por las torturas, sino de alegría, el 22 de enero del año 304. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente, diácono y mártir, que no nos deje acobardar cuando tengamos que defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers.
Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Estamos nosotros reflexionando. Y vemos un poco este versículo. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Bueno, entonces miramos esto que es la posición, ¿verdad? Él se esforzaba por la casa de Saúl siempre, iba consolidando su poder. Él estaba siempre ahí, pero porque tenía interés. Parece que Abner apoyaba a un hombre débil. Es un hombre débil. Es su sobrino segundo, hijo de Saúl. Entonces, él está apoyando a este hombre débil para poder ser el poder detrás del poder. Ya hay gente. El poder detrás del poder. Y en muchas naciones así, ¿verdad? Nosotros tenemos lo mismo. Y se dan cuenta que casi siempre los que manejan al final, si quieren y si tienen el verdadero poder fáctico de hecho, en nuestra jerga actual, en nuestra jerga, es el que tiene la fuerza, el que tiene las armas. Vean con la poder fáctico. Y entonces yo recuerdo hace poco la CNN estaba mirando un poco y ahí hablaba de situaciones que vivimos aquí en nuestro pueblo latinoamericano. Y ahí decía, hay que verdaderamente corromper, dice, hay que corromper. Y uno tiene que estar en esa corrupción total a través de la droga o de otras cosas, de otros negocios, para poder uno mantener. Pero entonces, ese que está, dice, al frente, el que supuestamente está en el poder fáctico, es simplemente un títere, ¿verdad? Un títere. Entonces, en síntesis, pegando manda en venaje. El que está detrás es, porque ese poder no es el poder político, dice, sino que es el poder de la fuerza, del ejército. Si ese poder se pone al lado de uno, vamos a decirle lo que te manda la Constitución, las reglas, entonces yajata, guau, de acuerdo a eso. Y eso tenemos en varias de nuestras dictaduras, de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Porque ese poder, esa fuerza se puso y le acompaña a pear, macanear, royapita, royucata, o lo que sea. Bueno. Y por otra parte dice, si ese poder se pasa del lado del pueblo, de la gente, de la res pública, y dice, no, señor, usted está equivocado, salga usted, pues usted es un títere aquí, usted no está a favor del pueblo, usted lo que está haciendo es corrompiendo. Y entonces al otro se le pone simplemente como una pantalla, ¿verdad? Es esa pantalla que comienza a hablar, comienza a decir, da las órdenes. Uno piensa y dice, sí, aquí yo tengo el poder, dice. Pero en realidad el otro está respondiendo porque le conviene nomás. El momento en que no le conviene, ¿qué va a hacer? Y le va a sacar a ese títere, le va a sacar y le va a poner a otro, ¿entendiste? Esa es nuestra realidad y eso es lo que se nos dice, ¿verdad? O mejor dicho, eso es lo que nosotros observamos en el día a día. Apea
enteros en David ya la misma cosa. En todas partes vemos la misma cosa. O sea, tiene que haber una conciencia tan fuerte y tan grande de las personas, del pueblo, de todos, para que estas cosas no sucedan y para que nos dejemos llevar verdaderamente, porque entonces ahí el pueblo es capaz de moverse, es capaz de decir las cosas, la res pública, lo público que es de todos, las cosas del pueblo. Bueno, entonces aquí nosotros vemos en este versículo que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, pero apoyaba a un hombre débil, como es Is-Boshet, pero simplemente para poder él mismo ser el poder, el mismo. Es decir, Abner es el poder aquí detrás del poder, del supuesto poder que es entonces Is-Boshet. Conforme pasó el tiempo, creció en fortaleza y la influencia sobre la casa de Saúl. Abner entonces tiene una gran influencia sobre la casa de Saúl. A veces la manda de entonces Is-Boshet que tú ella posea. Y justamente lo que va a venir a continuación después, lo que nosotros vamos a ver y lo que vamos a ir reflexionando, es que Is-Boshet no tenía más ningún poder, ¿verdad? Terminará luego diciendo después en el versículo 11 que Is-Boshet no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Bueno, pero ya lleva del versículo 6 hasta el versículo 11 que Abner quiere el poder en Israel. Nos vamos despidiendo por el día de hoy, nuestra reflexión sobre el Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 3, del 6 al 11. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, hoy iniciamos con el novenario dedicado a San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Queremos acompañarles durante estos 9 días en que rezaremos principalmente por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Y sobre todo en este novenario vamos a unirnos como familia, el carisma salesiano, el carisma de San Juan Bosco, que ha dado también a la Iglesia tantas lindas vocaciones y se ha dedicado especialmente a la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Conocemos la vida de San Juan Bosco y su obra. San Juan Bosco es hijo de Francisco y Margarita Oquiena. Nació el 16 de agosto de 1815 en la alquería de la familia Villone, ubicada en Murialdo, dentro de los términos de Castelnuovo de Asti. Desde el 14 de febrero de 1930 se llamará Castelnuovo Don Bosco. A los 2 años de edad, luego de fallecer su padre, se trasladan a una humilde casita ubicada en la colina de los Becchi. Luego de vencer 1000 dificultades, es ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841 por el señor arzobispo Monseñor Luis Franzón en su sede episcopal. Celebró su primera misa discretamente en el altar del Santo Ángel de la Guarda, ubicado en la iglesia San Francisco de Asís, el 8 de diciembre del mismo año, fecha en que se conmemora la fiesta de la Inmaculada Concepción. Inicia su apostolado y desarrolló esta gran obra llamada la obra salesiana,
y estuvo dedicado siempre a los jóvenes. Por aquella época Don Bosco no disponía ni siquiera de un cuarto propio. 47 años más tarde poseía en Baldoco un complejo de aulas escolares, talleres, habitaciones, pórticos, patios, cobijados bajo el manto de la imagen de María Inmaculada. Todo ello logrado por su esfuerzo y dedicación. Los salesianos, hijas de María Auxiliadora, los cooperadores salesianos fueron fundados por él. Trabajan en las obras similares en todas partes del mundo, en más de 143 países. Don Bosco falleció el 31 de enero, fecha en que nosotros celebraremos la fiesta de San Juan Bosco. Y San Pío, quien lo conoció cuando aún era un simple sacerdote, lo inscribía en el catálogo de los santos el 1 de abril de 1934. Es decir, el que fue papa después y que estuvo con San Juan Bosco fue quien lo ha canonizado. Entonces, queridos amigos, vamos a iniciar y vamos a pedir a San Juan Bosco que interceda por cada uno de nosotros. Iniciamos así nuestro novenario. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día primero. Consideración: dificultades de un estudiante. Debido a la distancia y gastos que acarreaba el estudiar, Juan no pudo ir a la escuela, hasta que después de cumplir los 8 años, su hermano mayor, Antonio, se oponía a la idea que Juan asistiera a la escuela, alegando que él se había convertido en un hombre alto y fuerte sin necesidad de estudios y por lo tanto Juan debía hacer lo mismo y trabajar como él. Su madre intervino haciendo que Juan trabajara y estudiara al mismo tiempo, para que así su hermano Antonio no se opusiera tanto a sus estudios. Para poder Juan continuar con sus estudios superiores, los cuales no aprobaba su hermano, tuvo que acudir a la división de la pequeña propiedad heredada de su padre. Así pudo iniciar sus estudios de latín, gramática, humanidades y retórica en Chieri. Los fervientes deseos de superación del joven de 16 años tropezaban siempre con el mismo obstáculo: los escasos recursos económicos. Para complementar la poca ayuda que su madre le brindaba, sufragaba los gastos de los estudios desempeñándose en diversas industrias. Se las ingeniaba para hacer unas veces de carpintero, otras de mecánico, de albañil, encuadernador de libros, peluquea a sus compañeros, labora como sirviente doméstico o mozo de café, etc. Todos los apuros del estudiante y seminarista pobre sirvieron para que Juan coronara su carrera sacerdotal con grandes éxitos y aciertos por su vasta experiencia. Florecilla, en las inevitables dificultades de la vida, busca valientemente una salida, confiando siempre en Dios como Don Bosco. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero
lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, el que murió en aquella cruz, volvió a vivir y al fin sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ofrecemos un Padre Nuestro y 3 Dios te salves María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar
con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.